Capítulo 30. Después de asegurarse de que no había nadie más alrededor, Chui caminó hacia la voz. Justo ahora, estaba siendo perseguido por insectos venenosos, por lo que no tuvo tiempo de prestar atención a su alrededor. Ahora que no había insectos que le distrajeran, la localización de esa persona era fácil de determinar. En la copa de un árbol alto, un cultivador vestido con una túnica dorada estaba sentado en una rama, rodeado por el halo de una herramienta espiritual defensiva. Esta persona era alguien que Chui había visto unas cuantas veces, Luo Xin. Chui estaba profundamente impresionado por él. Cada vez que Luo Xin hablaba, era capaz de sorprender a todos con sus palabras. Compañero cultivador, estoy aquí. Al ver que Chui venía a buscarle, Luo Xin se paró en lo alto del árbol y le saludó alegremente. Compañero cultivador, ¿por qué estás tan alto? Chui estaba desconcertado. Cuando escuchó la voz hace un momento, Chui sintió que era un poco extraño. Es lógico que la mayoría de los cultivadores del reino secreto se reunieran en el suelo. En cambio, Luo Xin no tomó el camino esperado, y de hecho se subió a lo alto de un árbol para saludar a Chui. Porque hay demasiados reptiles y arañas en el suelo. No hay ningún lugar donde pueda asentarme, dijo Luo Xin. Había estado atrapado aquí durante 3 días y noches consecutivos. Ahora que por fin había encontrado a otro cultivador, y uno que incluso era un conocido, no podía estar más conmovido. Pensando en este punto, Luo Xin dio rienda suelta a su potencial como charlatán y empezó a quejarse a Chui de su amarga experiencia. Compañero cultivador, no sabes lo terroríficos que son los insectos venenosos de este pantano. Hay hormigas que son tan grandes como la palma de mi mano. Madre mía. Es la primera vez que veo hormigas tan grandes desde que soy adulto. Las hormigas pueden morder a la gente, ¿sabes? Si no hubiera traído suficientes herramientas espirituales defensivas, hace tiempo que me habrían mordido hasta dejarme sin nada. Chui, aunque la apariencia de los insectos venenosos era realmente un poco aterradora, no eran tan malos como para hacer que Luo Xin no pudiera defenderse. Después de un momento de silencio, Chui preguntó, «¿Eres un cultivador de edificio fundación y estos insectos venenosos son solo de grado 1 como mucho?» Es lógico. El resto de sus palabras se interrumpieron, pero el significado ya estaba claro. Pero yo no soy un cultivador de espadas. Solo soy un cultivador artístico. Luo Xin se defendió en voz alta al principio, pero su voz se fue suavizando poco a poco mientras continuaba. Es más, soy alérgico a los bichos, y, solo un poco, de ellos. De hecho, Luo Xin aún podía manejarlos como cultivador artístico, pero temía especialmente a los bichos pequeños. Aunque solo viera el cadáver de uno, gritaría y saltaría 5 chi en el aire. Por lo tanto, aunque Luo Xin sabía que podía luchar contra estos insectos venenosos, no se atrevió a acercarse a ellos y se quedó en la copa del árbol temblando durante 3 días y 3 noches. Chui no lo entendía realmente, pero podía adivinar que Luo Xin era realmente impotente contra estos pequeños insectos. Después de averiguar la situación general, Chui siguió las palabras de Luo Xin y preguntó, «Muy bien, entonces, ¿cuáles son tus planes ahora?» Luo Xin estaba un poco sorprendido por esta pregunta. Estaba demasiado feliz de ver a Chui hace un momento y se olvidó de preguntarle si iría con él. Estaba esperando que Lin Xixian y los demás vinieran a buscarme, pero después de 3 días, todavía no han aparecido. Esta formación laberíntica debe de ser especialmente difícil de atravesar. Ahora que te he encontrado, compañero cultivador, esperaba poder seguirte si estabas dispuesto. Luo Xin lo explicó claramente. Casualmente, Chui también estaba separado de Yang Hyuge, por lo que también estaba solo. ¿Con otro cultivador, no sería más seguro? Aunque este cultivador era inútil cuando se trataba de lidiar con insectos venenosos. Chui suspiró en su corazón y decidió ignorar esa segunda parte. Aceptó, sí, yo también estoy buscando la salida. Gracias, compañero cultivador espada. Los ojos de Luo Xin se iluminaron e inmediatamente saltó del árbol. Siendo capaz de seguir a un poderoso espadachín, Luo Xin estaba lleno de una sensación de seguridad. Chui, aunque, realmente no es un cultivador de espadas. Por supuesto, Chui no salió de su camino para corregir el pensamiento de Luo Xin. Con su estatus de cultivador médico, era mejor prevenir que curar. Los cultivadores del reino Yunhua habían oído algunos rumores de que los cultivadores médicos de la secta Tianxuan practicaban el manejo de la espada, pero habían pasado muchos años desde que Bai Xuan bajó de la montaña. El tiempo había pasado y los recuerdos se habían desvanecido. Ahora todo el mundo aceptaba tácitamente que los discípulos de la secta Tianxuan eran todos cultivadores de espada. Lulu, en ese momento,
La bestia tragadora de oro trotó por detrás y hábilmente se subió a los brazos de Chui. Chui bajó la cabeza y vio que tenía una extraña piedra verde esmeralda envuelta en su cola, y de repente tuvo un mal presentimiento. Chui acarició la cabeza de la bestia tragadora de oro, miró a sus ojos que esperaban ser alabados, y dijo en voz baja: Xiao Jin, si Yang Hyuge no está cerca, deberías traer menos de estas cosas. Después, Chui giró su cabeza para decirle a Luo Xin: compañero cultivador Luo, vámonos de aquí primero. Ah, de acuerdo. Aunque no lo entendía del todo, Luo Xin no tuvo ninguna objeción a la decisión de Chui. Tomó una herramienta espiritual voladora de su bolsa Qiankun y con un destello de luz dorada, se transformó en un barco volador que podía transportar a más de una docena de cultivadores. El barco volador tenía un aspecto elegante y lujoso, y las barreras defensivas que lo rodeaban parecían ser muy fuertes. Compañero cultivador, ¿puedes controlar esta herramienta espiritual voladora? Solo estoy en la etapa de construcción de la fundación, así que puedo controlarlo durante una hora como mucho. Luo Xin miró a Chui expectante. Desde que presenció a Chui y Yang Hyuge practicando el manejo de espada en la posada Mengua, Luo Xin había sentido mucho entusiasmo hacia los cultivadores de espada. Después de entrar en el reino secreto Yongxi, también aprendió algunas de las reglas tácitas que tenían los cultivadores de espada de su sección. Ling Wu, por ejemplo, la espada espiritual natal de un cultivador de espadas no podía tocarse casualmente. Aún más imposible era pedirles que te tomaran volando con ellos. Dicho de otro modo, si querías viajar con un cultivador de espadas, debíais ir juntos en una herramienta espiritual voladora. Luo Xin pensó que estaba siendo muy considerado. Chui originalmente planeaba viajar a pie ya que no podía controlar una espada, así que no consideró tomar una herramienta espiritual voladora, pero ahora, había una que estaba lista y esperando. Los discípulos de la secta Qingling eran realmente ricos. Mientras suspiraba para sí mismo, Chui oyó un crujido familiar y rápidamente accedió. De acuerdo. Luo Xin saltó al barco volador y conscientemente se dio la vuelta para esperar a que Chui subiera. Mientras lo hacía, vio por casualidad cómo Chui sacaba la espada espiritual de su cintura y lanzaba un tajo detrás de él con una ráfaga de energía de espada. En un abrir y cerrar de ojos, una marca fue dejada en el tronco del árbol cercano. Antes de que Luo Xin pudiera verlo mejor, Chui envainó su espada y se metió en el barco volador limpiamente. El manejo de la espada del cultivador Chu era muy suave. Era audaz y hermosa. Inmediatamente, el deseo de Luo Xin de cambiar al cultivo de espada se hizo aún más fuerte. Cuando volviera del reino secreto Yongxi, solicitaría cambiar del cultivo artístico al cultivo de espada. Chui no sabía qué tipo de pensamientos pasaban por la cabeza de Luo Xin. Después de subir al barco volador, lo envolvió en su sentido divino y lo controló rápidamente para abandonar este lugar. La calidad de este barco volador era bastante buena. Aunque no era tan rápido como volar con una espada, ya era mucho más rápido que un barco de hojas. Al otro lado del pantano, Yang Hyuge cortó la cabeza de un escorpión venenoso de grado 3 con su espada. El enorme cuerpo se desplomó a su lado, haciendo que los otros escorpiones de grado 3 retrocedieran. Cuanto más se adentraba en el pantano, mayor era la fuerza de las bestias espirituales que encontraba. Como estaba siguiendo la dirección que le indicaba el contrato de sangre, Yang Hyuge se sentía más inquieto a medida que avanzaba. La fuerza de las bestias espirituales que encontraba era cada vez más fuerte. Si Chui se topaba con ellas, tendría muchos problemas. Lo único que tranquilizaba a Yang Hyuge, o más bien lo desconcertaba, era que no veía ninguna marca dejada por Chui a lo largo del camino. Esto significaba que aún no se había acercado a Chui. La disposición de esta formación laberíntica era muy complicada, e incluso con la guía del contrato de sangre, todavía se encontraba con algunos callejones sin salida. Mientras pensaba, sintió una ola de poder espiritual. Yang Hyuge levantó sus ojos. Las personas que vinieron eran algunos discípulos de la secta Qingling. Con ellos estaba Ling Wu, con quien Yang Hyuge estaba familiarizado. Compañero cultivador Yan, no esperaba encontrarte aquí. Ling Wu también se sorprendió cuando vio a Yang Hyuge y tomó la iniciativa de saludarle. ¿Has visto mi CD? ¿Has visto mi CD? Las dos voces cayeron casi al mismo tiempo, y después, hubo un breve momento de silencio. No necesitaban preguntar más. Los propósitos de ambos eran los mismos. Ling Wu suspiró y respondió primero: salvo 3 de mis compañeros, no he visto a ningún discípulo de la secta Tianzuan por el camino. Los únicos cultivadores que he conocido hasta ahora son ustedes. Del mismo modo, Yang Hyuge no había visto a ningún otro discípulo de la secta Qingling. ¿De qué dirección vino el compañero cultivador Yan?
preguntó Lin Wu. Del este. Vengo del oeste. Este camino lleva al sur, y el norte es un callejón sin salida. Lin Wu explicó. De esta manera, todos estarían viajando por el mismo camino. Yang Hyuge comprobó de nuevo la dirección del contrato de sangre y descubrió que la posición había cambiado un poco. Tomó su ficha de identidad para llamar a Chui. Cerca, Lin Wu también intentaba contactar con su Xiao Sidi. Yan. Sonó la voz de Chui. Antes de que Yang Hyuge pudiera preguntar nada, una fuerte voz salió de repente del colgante de comunicación en la mano de Lin Wu. Lin Xixion. No tienes que preocuparte por mí. Ahora estoy muy a salvo. Me encontré con un cultivador de espadas de la secta Tianxuan y estoy buscando la salida con él ahora. La mirada ansiosa en el rostro de Lin Wu se desvaneció un poco. Eso es bueno. Finalmente su Sidi encontró un poco de suerte. Yang Hyuge, L.E. Si recordaba correctamente, el Xiao Sidi de la secta Qingling estaba solo en la mitad de la etapa de construcción de la fundación. Si se topaba con una bestia espiritual de grado 3, no sería capaz de tomar 2 golpes, y mucho menos proteger a Chui. Ahí, ¿puedes decir dónde estás ahora? ¿Hay alguna bestia espiritual de alto nivel por aquí? Preguntó Yang Hyuge. No estoy seguro de la dirección, pero he estado tallando el emblema de la secta a lo largo del camino. No he encontrado ninguna bestia espiritual de alto nivel, solo algunos pequeños insectos venenosos que están por debajo del grado 1, así que no ha sido ningún problema. Chui le respondió. Después de que las dos partes terminaran de comunicarse, Yang Hyuge decidió quedarse con los discípulos de la secta Qingling por el momento. Ambos buscaban lo mismo, así que no era demasiado problema cooperar por un tiempo. Después de que Chui terminara de hablar con Yang Hyuge, llegó a una bifurcación en el camino. Compañero cultivador Chu, ¿qué camino debemos tomar? Luo Xin le preguntó. Después de pensarlo, Chui respondió, no percibo nada malo en un radio de 100 chi en ninguna de las dos direcciones. Vayamos por donde vayamos, será más o menos lo mismo. Solo elige uno. ¿Solo elegir uno al azar? Luo Xin parecía sorprendido. ¿O el compañero cultivador Luo tiene alguna otra sugerencia? Chui le preguntó de vuelta. Si vamos a elegir al azar, lancemos una moneda para decidir. Luo Xin parecía serio mientras tomaba una de su bolsa Qiankun. Continuó explicando, en nuestra familia Luo, si hay alguna decisión importante que nos cuesta tomar, utilizamos este método para resolverla. Con esto, nuestro negocio está en auge. Compañero cultivador, por favor. Era la primera vez que Chui oía hablar de un método así, por lo que no pudo evitar hacerse a un lado para dar a Luo Xin algo de espacio para mostrar la técnica especial de la familia Luo. Luo Xin sopló 3 veces una pequeña moneda de cobre antes de lanzarla al cielo. La moneda dio unas cuantas vueltas en el aire mientras alcanzaba su punto máximo y comenzaba a caer de nuevo. Lulu, la bestia tragadora de oro, había bajado del hombro de Chui en algún momento y se acuclilló firmemente en el suelo. Abrió su boca y atrapó la moneda que caía. Unos claros ruidos de masticación sonaron en el aire silencioso, y los dos cultivadores que presenciaron esta escena se quedaron boquiabiertos. Chui inexplicablemente se sintió un poco avergonzado. Cuando volvió en sí, se disculpó ante Luo Xin en nombre de su mascota. Cultivador Luo, lo siento mucho. No vigilé a mi mascota espiritual hace un momento y dejé que se tragara tu moneda. No. Compañero cultivador. ¿Cómo es que los dientes de tu mascota espiritual son tan buenos? ¿Incluso puede masticar monedas de cobre? Luo Xin se quedó con la mirada perdida. Al principio, estaba preocupado por qué hacer si se ahogaba, pero inesperadamente, la pequeña bestia espiritual directamente masticó y se comió la moneda de cobre. Tiene una dieta especial, por lo que sus dientes son más fuertes que los de la mayoría. Explicó Chui acerca de la bestia tragadora de oro. ¡Wow! Exclamó Luo Xin. Clank, con el tintineo del metal, Luo Xin tomó 3 grandes ristras de monedas de cobre de su bolsa Qiankun y miró a la bestia tragadora de oro con impaciencia. Amiguito, ¿quieres más? Chui agarró a su bestia tragadora de oro del suelo antes de que pudiera abrir la boca de nuevo y suavemente le recordó a Luo Xin. Compañero cultivador Luo, elijamos un camino primero. Ya ha tenido suficiente alimento espiritual hoy, Lulu, pero todavía tenía hambre. La bestia tragadora de oro refunfuñó 2 veces. Sus brillantes ojos se encontraron con la tranquila mirada de Chui y obedientemente se apoyó en su hombro y dejó de crear problemas. No puedo hacer enfadar al maestro. Ese tipo de metal se puede comer en cualquier momento.
La técnica curativa de su maestro era única en el mundo. La bestia tragadora de oro era honesta. De acuerdo, entonces puedes quedártelos. Guárdalos para más tarde. Luosin escuchó a Chui y le entregó la ristra de monedas. Chui miró a los ojos expectantes de Luosin y aceptó el dinero. Entonces agradeceré al compañero cultivador Luo por Xiaojin. ¿Hay algo que el compañero cultivador Luo necesite? Había un montón de cosas útiles como medicinas espirituales en la bolsa Qiankun de Chui, que podría intercambiar con Luosin. Compañero cultivador, de nada. Luosin se rascó la cabeza, y su expresión era un poco avergonzada, pero aún así preguntó en voz baja. Si es conveniente, compañero cultivador, ¿puedes enseñarme algunos movimientos de espada? ¿Qué? Chui estaba confuso. Es así. Creo que los cultivadores de espada son muy heroicos y quiero pasar de ser un cultivador artístico a un cultivador de espada en el futuro. Luosin habló con entusiasmo. Chui, pero, ¿no debería seguir aprendiendo el manejo de la espada de los ancianos de su secta? Solo era un cultivador médico, así que su habilidad con la espada era superficial en el mejor de los casos. Esto no es bueno. Solo sé un poco. Chui dijo la verdad. Compañero cultivador, no necesitas ser tan modesto. Tu habilidad con la espada es muy buena. Era hermosa, agradable a la vista, y podía combatir insectos venenosos. Era simplemente la espada ideal de Luosin. Este asunto, esperemos hasta que estés seguro de que quieres practicar el cultivo de la espada. Aprender la espada implica soportar muchas dificultades. Chui persuadió suavemente. ¿Dificultades? No quiero sufrir. Luosin estaba un poco desanimado, pero aún sentía un gran anhelo por el cultivo de la espada en su corazón. Dijo con algunas reservas, ya veré cuando llegue el momento. Si todavía quiero aprender la espada, enviaré un mensaje a este compañero cultivador. Está bien. Para entonces, habría naturalmente un anciano cultivador de espada de la secta Qinglin para enseñar a Luosin y Chui y no tendría que tomar un discípulo. Después de charlar, Luosin tomó otra moneda de cobre y la lanzó para dejar que la suerte decidiera el camino a seguir. La bestia tragadora de oro mantuvo obedientemente la boca cerrada esta vez. La moneda de cobre cayó suavemente. Cara a la derecha, cruza a la izquierda. Compañero cultivador, es cara, así que vayamos a la derecha. Dijo Luosin. De acuerdo. Chui asintió y controló el barco volador para ir por el camino correcto. Mientras viajaban, Chui notó un problema. Los árboles del bosque eran cada vez más gruesos. Muy pronto, no había espacio para que el barco volador se colara a través de ellos. Bajaremos y caminaremos. Esta herramienta espiritual voladora es demasiado grande. Chui hizo que el barco volador se detuviera frente a un árbol cubierto de enredaderas y le contó a Luosin las malas noticias. Tengo otros artefactos voladores más pequeños. Luosin realmente no quería caminar. Había demasiados bichos en el suelo. Aunque entiendo, la concentración de energía espiritual en la maleza de delante es muy alta. Puede que haya algunos tesoros por ahí, así que será bueno que bajemos y lo comprobemos. Tal vez la suerte estaba de su lado. Después de que Luosin lanzara la moneda y eligiera el camino de la derecha, Chui descubrió que la concentración de energía espiritual era cada vez más fuerte, lo que indicaba que probablemente se dirigían hacia otro tesoro. Además, no había energía espiritual perteneciente a bestias espirituales de alto nivel cerca, así que estaría bien que fueran a buscar. De acuerdo. Luosin asintió. Solo ahora recordaba que la razón por la que habían venido aquí en primer lugar era por los tesoros. Antes estaba demasiado ocupado escapando por todas partes como para mirar realmente. Las oportunidades y el peligro venían de la mano. Luosin entendió esta verdad. Esta vez, Chui se dio la vuelta y saltó primero del bote volador. Luosin bajó con cuidado tras él y volvió a guardar el bote volador en su bolsa Qiankun. Delante de ellos había una espesa arboleda. Las enredaderas crecían desenfrenadamente, enredándose en los troncos de cada árbol para tejer una red verde natural. Aquí, la humedad del pantano no era tan mala. Era como si las raíces de toda la vegetación hicieran el suelo mucho más sólido. Chui sacó a Yi Jin de su funda y, siguiendo su sentido divino, caminó hacia la zona con la energía espiritual más fuerte. La bestia tragadora de oro se echó sobre su hombro y olfateó el aire. No olió ningún mineral, así que abandonó rápidamente su plan de liderar el camino. Sosteniendo una herramienta espiritual defensiva en cada mano, Luosin caminó detrás de Chui con mucho cuidado.
Si había algún peligro, podría lanzar sus herramientas espirituales defensivas para ganar tiempo suficiente para que el cultivador de espadas reaccionara. El aire estaba quieto. No había brisa y solo se oía el sonido de sus propios pasos. El camino que seguían estaba entretejido por enredaderas y, a medida que avanzaban, se inclinaba hacia arriba. Muy pronto, quedaron suspendidos en el aire por el camino de lianas, alejándose cada vez más del suelo. ¡Guau! Las lianas bajo nuestros pies son cada vez más finas. No nos caeremos, ¿verdad? Luosin preguntó preocupado mientras caminaba. Probablemente no. Llegaremos en otros 100 chi. Chui ya podía sentir su destino. Cuando la densa niebla se desvaneció, Chui fue capaz de ver claramente la zona donde se concentraba la energía espiritual. Había un enorme árbol rodeado de enredaderas. Sus ramas y hojas de color verde oscuro eran densas y se superponían con gruesas ramitas. Una visible energía espiritual emanaba de las ramas colgantes, y se erguía tranquilamente en el centro de este lugar. ¿Eso es un árbol? Luosin también vio la misma escena que Chui. ¿Cuánto tiempo lleva vivo? Es demasiado enorme, Luosin suspiró. Para cuando volvió en sí, vio que el cultivador espada que había estado mirando el gran árbol a su lado había saltado y corrido hacia él en algún momento. ¡Ey! Compañero cultivador Chu, espérame. Luosin se apresuró a seguirle. Chui, que caminaba delante, no le contestó. Si Luosin pudiera verle la cara, descubriría que sus ojos oscuros habían cambiado a un verde vibrante. Voces ininteligibles provenían de las profundidades del mar de conciencia de Chui. El poder espiritual de su cuerpo parecía estar fuera de su control, fluyendo constantemente desde su raíz espiritual y dando vueltas por sus meridianos. Instintivamente se dirigió hacia el enorme árbol como si regresara a casa después de un largo día. Error. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano y el dolor hizo que Chui tuviera un breve momento de sobriedad. Sin la menor vacilación, asestó un tajo con su espada al tronco del árbol gigante que tenía delante. En un instante, la extraña atracción del árbol gigante desapareció. La conciencia de Chui se asentó. Ajustó el flujo de poder espiritual en su cuerpo y sus ojos volvieron a su color habitual. Miró fríamente al árbol gigante que tenía delante. Jin no cortó lo suficientemente profundo. Parecía que ni siquiera había conseguido atravesar su corteza. Compañero cultivador. Compañero cultivador, espérame. La voz de Luosin vino desde atrás. Persiguió a Chui hasta que se quedó sin aliento. ¿Te has ido sin decir nada? ¿Has encontrado algo? Este árbol es un poco raro. Chui preguntó a Luosin dubitativo. ¿Te sentiste atraído por él hace un momento? Luosin negó con la cabeza. No. Solo decía que este árbol debe haber vivido mucho tiempo para hacerse tan grande. Mirando hacia abajo, Chui miró a la bestia tragadora de oro en su hombro. La bestia tragadora de oro también sacudió la cabeza, indicando que tampoco se sentía atraída. Entonces, ¿la inexplicable atracción de hace un momento solo iba dirigida a él mismo? La duda apareció en los ojos de Chui. Capítulo 31. Lleno de dudas en su corazón, Chui volvió la mirada al árbol gigante que tenía delante. El lugar que había cortado con su espada sanó a una velocidad visible a simple vista. Pronto, había desaparecido por completo. Suiz. En ese momento, el sonido de ramas y hojas arremolinándose sonó de repente. Bajo la atenta mirada de Chui y los demás, las enredaderas verdes que envolvían el árbol retrocedieron a su alrededor, revelando un agujero en el árbol que habían estado cubriendo. La energía espiritual que emanaba del árbol gigante parecía provenir de este agujero. Conozco este truco. Te está invitando a tu tumba. Luosin dijo vigilante. Compañero cultivador, no pienses solo en la energía espiritual del árbol, se reveló tan fácilmente, debe haber algún tipo de trampa. Procede con precaución. Lo que dijo en realidad tenía mucho sentido. Ya que el árbol gigante hizo tal movimiento, obviamente quería que entraran. Pero su intuición le dijo a Chui que no importaba lo que hubiera dentro, tendría que entrar y averiguarlo. Desde su renacimiento, Chui siempre se había preguntado sobre el cambio en sus raíces espirituales. Ahora que había un árbol gigante que podía estimular la raíz espiritual de su cuerpo, podría haber alguna pista. El vibrante color verde reapareció en sus ojos y Chui le dijo a Luosin, compañero cultivador Luo, voy a entrar, ¿vas a esperarme aquí fuera? ¿Qué? ¿Quieres entrar? Luosin se frotó la nuca y dudó, entonces, mejor entro contigo. Parece más peligroso para él esperar fuera solo, aunque realmente estuvieran caminando directos hacia una trampa.
Pensando en cómo Luosin pensaba que era un poderoso espadachín, Chui añadió, puede que no sea capaz de garantizar tu seguridad, compañero cultivador. Está bien. Entiendo los riesgos. Luosin asintió. Después de que los dos lo discutieran, la bestia tragadora de oro que yacía en el hombro de Chui gruñó 2 veces antes de saltar y caminar hacia adelante para explorar el camino. Ahora era la cosa más resistente aquí, así que la tarea de guiar el camino recayó naturalmente en ella. El agujero del árbol gigante era enorme. Era como entrar en una cueva. Desde fuera, ni siquiera podían ver hasta dónde llegaba. La bestia tragadora de oro trepó ágilmente. Mientras caminaba hacia adelante, de repente chocó su cabeza contra una barrera de restricción, haciendo un sonido crujiente. ¡Ban! Lulú, al no poder entrar, la bestia tragadora de oro tuvo que detenerse. Se dio la vuelta para pedir la opinión de su maestro. Justo cuando la bestia tragadora de oro giró la cabeza, un trozo de túnica color tinta pasó rozando los ojos de la bestia tragadora de oro, bloqueando su vista. Lulú. Era cierto que su maestro vestía túnicas oscuras, pero ¿por qué pasaban junto a él? La bestia tragadora de oro levantó los ojos y vio que su maestro ya había entrado en el agujero del árbol. Las restricciones de la barrera no parecían tener ningún efecto sobre Chui. Lululu, la bestia tragadora de oro mordió el dobladillo de Chui, intentando detenerle. Compañero cultivador Chu, espérame. Luosin estaba un poco detrás de Chui. Dio un paso adelante rápidamente, pero también fue detenido por la barrera. Sintió como un gran chichón empezaba a aparecer en su frente. Gis. ¿Por qué hay una barrera aquí? Luosin tuvo que detenerse y levantó una mano para cubrirse la frente. Lulú. La bestia tragadora de oro no se atrevió a soltar el dobladillo de Chui, pero Chui no se detuvo, caminando decididamente hacia el hueco del árbol. Las mejillas de la bestia tragadora de oro se aplastaron al ser presionadas contra la barrera. Con un ruido desgarrador, la tela se aflojó de repente y la bestia tragadora de oro rodó hacia atrás. Su cabeza estaba cubierta por un trozo de tela negra desgarrada que había salido de la túnica de Chui. Lululu, la bestia tragadora de oro saltó del suelo, furiosa contra este árbol gigante. Mostró sus dientes en dirección al agujero del árbol. Aunque no le gustaba comer madera, era realmente irrazonable que esta madera se atreviera a tocar a su maestro. ¿Qué le ha pasado al compañero cultivador Chu? Es el único que puede atravesar la barrera. ¿Podría ser que este espacio le perteneciera? Luosin no podía averiguarlo, así que solo podía esperar fuera con sus herramientas espirituales defensivas. Después de un rato, Luosin descubrió que no solo había desaparecido el compañero cultivador Chu, sino también su mascota espiritual con los dientes buenos. Rodeado por el vacío, Luosin no pudo evitar colocar 2 herramientas espirituales defensivas más a su alrededor y enviar un mensaje a su sección. Los ancianos de su familia le habían enseñado que si tenía miedo, debía buscar ayuda inmediatamente. De lo contrario, si ocurría una emergencia real, la persona que viniera a salvarle no podría llegar a tiempo, y moriría de verdad. Dentro del árbol, la conciencia de Chui era clara, pero su cuerpo estaba fuera de su control. Podía sentir cómo era empujado hacia adelante por una fuerza espiritual familiar. Caminó desde la entrada hasta las partes más profundas del agujero del árbol. La luz no podía llegar hasta aquí y los alrededores estaban completamente negros. A excepción de los pasos y la respiración de Chui, no había ningún otro movimiento. No sabía qué pretendía el árbol gigante trayéndole aquí, si tenía algo que ver con el cambio en sus raíces espirituales. ¿Qué pasaría si intentaba movilizar su poder espiritual? Una idea nació en la mente de Chui y tentativamente hizo circular el poder espiritual en su cuerpo. Desde su raíz espiritual, lo empujó a través de sus meridianos y lo condensó en la punta de sus dedos. En un instante, se produjo un enorme cambio en el interior del oscuro agujero del árbol. Poco a poco, luces fluorescentes iluminaron la oscuridad. Era como si las estrellas salpicaran el cielo nocturno. La fuerza que había controlado a Chui desapareció, y Chui percibió emociones procedentes de las profundidades. Parecía estar extremadamente emocionado, observando con un toque de intimidad. Era una rama del tamaño del dedo meñique de Chui. Estaba rodeada de grupos de luces fluorescentes en el centro de este espacio. La corteza de su superficie estaba nudosa y las pocas hojas que tenía estaban todas marchitas. Parecía tener una vitalidad muy débil, pero la espesa energía espiritual provenía de esta rama de aspecto muerto. Nutría a todo el árbol gigante. Quizás todo el pantano estaba siendo afectado por ella. Estaba esperando a que Chui se acercara. Parecía que era un espíritu de madera que había ganado sensibilidad.
La rama muerta exudaba una actitud amistosa hacia Chui. Chui dudó un momento, pero en lugar de caminar hacia adelante, controló su poder espiritual para acercarse a la rama muerta. Cuando el poder espiritual de Chui estaba a punto de tocarla, sus hojas temblaron 2 veces mientras intentaban acercarse a su poder espiritual. Un movimiento tan pequeño hizo que las hojas muertas cayeran. Las luces fluorescentes que rodeaban al espíritu de madera dejaron de parpadear alegremente y se agruparon a su alrededor, como si estuvieran tristes. Las emociones de Chui eran un poco sutiles. Nunca había visto un espíritu tan inteligente. Sui era limpio y puro, y tenía emociones mundanas. Chui tocó la rama muerta con su poder espiritual. Un poder extremadamente familiar salió de la rama del árbol muerto y alcanzó la raíz espiritual del cuerpo de Chui. Un enorme y verde árbol apareció en el mar de conciencia de Chui. Se alzaba majestuosamente entre el cielo y la tierra. Cada hoja exudaba una fuerte energía espiritual y sus raíces eran tan profundas como alto era su tronco. Parecía como si conectara el cielo y la tierra con su gran impulso. Todos los cultivadores médicos habían visto la imagen del árbol sagrado en sus métodos de cultivo. Según la leyenda, fue plantado por los dioses fuera de los 9 reinos. Solo los cultivadores que habían alcanzado la cima del cultivo, superado sus tribulaciones celestiales y ascendido a la inmortalidad tendrían la oportunidad de contemplar el árbol sagrado con sus propios ojos. Sin embargo, esto no era más que una leyenda que se había transmitido desde la antigüedad, hace miles de años. En los últimos 10.000 años, ningún cultivador del reino Yunua había vuelto a ascender a la inmortalidad. No solo eso, sino que con el paso del tiempo, el nivel de los cultivadores había estado en un declive constante. Actualmente, los cultivadores de más alto nivel estaban estancados en la etapa de integración, por no hablar de cruzar a la etapa mahayana y pasar la tribulación celestial necesaria para ascender. Cuando Chui se recuperó de sus pensamientos, vio que la rama de árbol muerto ya había flotado delante de él con su poder espiritual. Después de dudar un momento, Chui alargó la mano para agarrarla. No estaba claro qué tipo de relación tenía con el árbol sagrado, pero debía tener algún tipo de conexión. Basándose en lo que describía su manual de cultivo médico, el árbol sagrado era la raíz de todo el cultivo médico. Era natural tomar buenos cuidados de él. Mientras Chui agarraba la rama muerta, otro poder espiritual surgió delante de él. En el lugar donde la rama muerta se había sentado antes, había un fantasma de la conciencia espiritual de alguien. Tomó la apariencia de un cultivador muy joven con ojos verde azulados y una expresión ansiosa. No sé si esto será útil, pero realmente no tengo otro método. El cultivador se quedó de pie y habló consigo mismo. Había 2 tipos de conciencias espirituales fantasmas. Una pertenecía a cultivadores poderosos que habían caído. Cuando se activaba, podía hablar con las generaciones más jóvenes y ayudar a guiarlas. La otra era a la que Chui se enfrentaba ahora. No podían comunicarse entre sí, ya que solo era una grabación de las palabras y acciones del cultivador que lo había dejado allí. No sé quién cuidará de ti en mi nombre. El mundo es tan caótico ahora mismo y han salido monstruos de debajo de los 9 reinos. Toda la gente del valle debe vigilar el árbol principal, así que no hay nadie que pueda venir a rescatarnos. Solo me culpo a mí mismo por ser imprudente y convertirme en el objetivo de los espíritus malignos, haciendo que tú y yo suframos juntos. Pero no temas, ya he establecido una formación en este pantano. Los espíritus malignos tienen un fuerte y asesino, y nunca podrán encontrar tu posición. Si hay alguien que es capaz de encontrar este lugar, debe ser una persona con un corazón puro, y también puede ser un sanador. Cuando abandone este lugar, también alejaré a esos espíritus malignos. Si hay un compañero cultivador que tenga la suerte de encontrar este lugar, le pido que lo tome en el Valle del Rey de la Medicina en medio de los 9 reinos, sin duda será bien recompensado. Si no puedes llegar a las tierras centrales de los 9 reinos, compañero cultivador, por favor, trátalo con amabilidad. No dejes que caiga en manos de espíritus malignos, o de lo contrario seguramente te enfrentarás a la catástrofe. El cultivador dejó esas palabras para las generaciones futuras. Después de terminar de hablar, suspiró, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El fantasma de la conciencia espiritual se disipó y el aire volvió a la calma. Chui ordenó la información que acababa de recibir. Aquel cultivador y la rama eran perseguidos por sus enemigos, así que estableció una formación para proteger la rama mientras atraía al enemigo. ¿Qué era el Valle del Rey de la Medicina en el centro de los 9 reinos del que hablaba el cultivador? Nunca había oído hablar del Valle del Rey de la Medicina en ningún lugar del reino Yuno,
y los 9 reinos de los que hablaba solo habían aparecido en registros históricos que se remontaban a tiempos antiguos. ¿Podría ser que este Valle del Rey de la Medicina hubiera caído hace tiempo? Será mejor que vuelva y pregunte a los ancianos de la secta. Chui especuló y se movió para meter la rama en su bolsa Qiankun. ¿Qué? Pero para sorpresa de Chui, descubrió que la rama se negaba a entrar. Esto, no es conveniente para mí llevarla conmigo. Según ese senior, tú también estás siendo rastreado por otros. Es demasiado peligroso para mí llevarte abiertamente. Chui habló con cierta vergüenza. La rama pareció entender las palabras de Chui y cambió su cuerpo de una rama muerta a un brazalete de vid marchita que envolvió la muñeca de Chui. Después de que la rama cambiara de forma, la rica energía espiritual que emanaba de ella quedó oculta. Parecía un adorno ordinario. Sin el alimento de la energía espiritual de la rama, empezaron a tomar lugar cambios que hacían temblar la tierra. La energía espiritual de la madera en el aire se disipó poco a poco, y los alrededores volvieron a oscurecerse. En el exterior, el verde árbol gigante original se deterioraba a una velocidad visible a simple vista. Su poderosa capacidad regenerativa desapareció y fue rápidamente roído por los dientes más afilados del mundo. Apoyándose en su boca llena de dientes, la bestia tragadora de oro se abrió camino hacia Chui. Cuanto más profundizaba, más desagradable era la madera. Estaba casi completamente verde de tanto comerla. La bestia tragadora de oro se sacudió los trozos de madera de la cabeza, olfateó el de Chui y le gruñó 2 veces. «Xiao Jin, ¿cómo has entrado? Tienes la cara muy verde». Chui se sorprendió un poco cuando escuchó la voz de la bestia tragadora de oro. Después de ver su cara, más o menos adivinó la razón. «Comiste a través del árbol, Lulu». La bestia tragadora de oro frotó su cabeza contra la palma de Chui, pero los cornos en la parte superior de su cabeza rozaron algo que parecía corteza. «Lulu, ¿qué llevaba puesto su maestro? Hice que te preocuparas, estoy bien». Aquí había un tesoro que probablemente esté relacionado con el árbol sagrado, por eso me atrajo. Además, fue capaz de aprender la razón de la formación del laberinto en el pantano. Fue especialmente trazado por su predecesor. Mientras hablaba con la bestia tragadora de oro, Chui salió cargando con ella. Después de saber que su maestro estaba bien, la bestia tragadora de oro centró su atención en la muñeca de su maestro y movió su cola de un lado a otro, molesta. ¿Qué creía que estaba haciendo? ¿Aplastándome los cuernos? Olvídalo. Simplemente fingió ser inocente y confió en las manos de su maestro. Desde un ángulo que Chui no podía ver, la bestia tragadora de oro enseñó sus dientes viciosamente a la liana marchita de su muñeca. Otra ligera bofetada. Era como si una pequeña hoja hubiera golpeado los cuernos de la bestia tragadora de oro para corregir su rudeza justo ahora. Lulu, la bestia tragadora de oro había tenido suficiente. Xiao Jin, Chui, que no sabía lo que acababa de pasar, bajó la cabeza para encontrarse con los ojos agraviados de la bestia tragadora de oro. ¿Qué te pasa? ¿Te duele el estómago por haber comido demasiado hace un momento? Lulu, su estómago estaba bien. Solo se encontró con la hierba malhumorada que guardaba su amo. Vamos, está muy débil ahora y necesita descansar. Como llevo la vida en la muñeca, ¿por qué no te subes a mi hombro? Chui había estado agarrando a la bestia tragadora de oro en sus brazos, pero ahora la envió a sus hombros. Lulu, parecía que su maestro estaba decidido a proteger esa hierba. La bestia tragadora de oro refunfuñó 2 veces y se sentó en el hombro de Chui de forma agraviada. Los brazos de su maestro ya no tenían sitio para ella. Hierba mala. Tenía la habilidad de echarla de los brazos de su maestro. Capítulo 32. Tras obtener la rama muerta en forma de brazalete, Chui sacó a la bestia tragadora de oro de las profundidades del árbol. En el exterior, Luoxin se vio obligado a esperar fuera debido a la barrera. Durante este periodo de espera, Luoxin se había convencido a sí mismo de que el compañero cultivador Chu había sido hechizado por la bestia espiritual del árbol y estaba en peligro y era incapaz de escapar. Cuanto más pensaba en ello, más se asustaba, así que tomó su ficha de comunicación de Jade y pidió ayuda a Ling Wu. Así es, Ling Xixion, el compañero cultivador Chu que estaba conmigo, no ha salido del árbol en mucho tiempo. Este árbol es realmente muy grande, no sé si ha sido transformado por Yao espíritus. ¡Wow! Puede incluso convertirse en una sombra humana y salir. Lo veo moverse. Xixion, ayuda, compañero cultivador Luo, ¿qué haces en cuclillas en el suelo? Una voz sospechosa preguntó desde encima de la cabeza de Luoxin. Esta voz le sonaba familiar a Luoxin.
Levantó su cabeza sin pensar y se encontró con los ojos dudosos de Chui. «Sé compañero cultivador Chu». «¿Has salido?», preguntó Luo Xin aturdido. Respondió Chui. Después, Chui salió de las sombras, la brillante luz del sol caía sobre sus mejillas, perfilando sus hermosas cejas, rectas como el pino o el bambú, con un temperamento tan gentil como el jade. Aunque vistiera la túnica de cultivador de espadas de color negro, era difícil ocultar su temperamento natural. Luo Xin estaba un poco aturdido. De repente sintió que Chui tenía un aura diferente al resto de cultivadores espada de la secta Tianxuan. Luo Xin pensó para sí mismo, probablemente se deba a que la habilidad con la espada del compañero cultivador Chu era mucho mejor que la de los demás, por lo que podía atravesar el filo y parecer más elegante y desenvuelto. Luo Xin se quedó en silencio por la apariencia de Chui, pero al otro lado de la ficha de jade, Lin Guo seguía sin saber qué estaba pasando, y continuó preguntando ansiosamente: «Luo Sidi, ¿qué estabas diciendo sobre Yao y espíritus? ¿Está en peligro el cultivador Chu? ¿Dónde estás ahora? Luo Sidi, ¿por qué no dices nada? Sidi, ¿estás bien?» «Ah. Lin Xixion, estoy bien». Después de escuchar a Lin Wu, Luo Xin volvió en sí y continuó hablando en la ficha de jade: «No solo yo estoy bien, sino también el compañero cultivador Chu. Acaba de salir del árbol sano y salvo. No tienes que preocuparte». Estas palabras sonaban como si estuviera anunciando la seguridad de los ancianos de su familia. Chui escuchó a Luo Xin hablar durante un rato y comprendió a grandes rasgos el malentendido de Luo Xin. Estaba a punto de explicárselo él mismo, pero inesperadamente, la ficha de identidad que llevaba en la cintura parpadeó primero. Cuando respondió a la llamada, Chui pudo oír la urgencia en la voz de Yang Hyuge. «Ay, ¿dónde estás?» Chui le respondió: «Estoy frente a un árbol gigante, no es un lugar fácil de encontrar». Sin mencionar que los cultivadores conisangrientos serían automáticamente separados por la formación del laberinto. «Voy a buscarte. Quédate ahí y no te muevas». «No, Yan». Era muy raro que Chui rechazara la propuesta de Yang Hyuge tan directamente. Al otro lado, Yang Hyuge se quedó en silencio. Los ojos de Chui estaban claros y su expresión se volvió un poco más gentil sin siquiera darse cuenta. Sonrió y dijo: «Espérame un poco. Iré a buscarte. Solo tardaré 1 hora como mucho, ¿vale?» Era como si por mucha impaciencia e intranquilidad que sintiera, se calmara fácilmente con las palabras de Chui. «De acuerdo». Yang Hyuge finalmente respondió. Después de cortar la comunicación con Yang Hyuge, Chui giró su cabeza para mirar a Luo Xin, que todavía estaba en cuclillas dentro de la barrera de la herramienta espiritual defensiva. «Compañero cultivador Luo, ¿puedo tomar prestada tu herramienta espiritual voladora de nuevo?» «Claro». Los ojos de Luo Xin se iluminaron cuando escuchó las palabras de Chui. «¿Nos vamos ya de aquí?» «Sí». Chui asintió. Después de conseguir la rama muerta, Chui fue capaz de ver un mapa de toda la formación del laberinto, así como la ubicación de todos los demás cultivadores que habían entrado. Esto fue algo que dispuso el cultivador que estableció la formación para evitar que el descendiente que tomara la rama se desviara hacia una zona peligrosa. Todo dentro de la formación del laberinto se introdujo en el mar de conciencia de Chui. Por lo tanto, Chui era capaz de conocer la ubicación específica de Yang Hyuge y los demás. Después de que las ramas del árbol gigante dejaran de emitir tanto y, el entorno cambió drásticamente. Las florecientes enredaderas se volvieron mucho más esbeltas, y el camino hacia este lugar se volvió lo suficientemente ancho como para permitir el paso de una pequeña herramienta espiritual voladora. Chui controló el barco volador, y su viaje no tuvo obstáculos. El bosque pantanoso no era tan grande. Si se basaba únicamente en la distancia, Yang Hyuge y los otros no estaban lejos, pero la formación del laberinto les cortaba en medio, haciendo la distancia mucho mayor. Conociendo la intención de su superior, Chui comprendió que Yang Hyuge tenía demasiado y sangriento y sería bloqueada por la formación laberíntica. Sería mucho más rápido si Chui fuera a buscarlo primero. Una espesa niebla cubría el bosque del pantano, y el sol afuera se hundía hacia el oeste, haciendo que la poca luz que había en el pantano fuera aún más tenue. Una figura esbelta y alta se erguía en lo alto de un árbol, exudando una fría presión de aire a su alrededor, dificultando que los demás se acercaran. El espadachín vestido de negro esperaba aquí solo, con los brazos cruzados y los dedos de la mano derecha apoyados en la empuñadura de su espada espiritual, como si estuviera listo para desenvainarla en cualquier momento y salir volando. Desde un punto de vista más elevado, los árboles no bloqueaban su línea de visión, pero la niebla era demasiado espesa. Incluso aquí de pie,
no podía ver muy lejos. Probablemente solo estaba allí por anhelo. Lin Wu tomó a los otros discípulos de la secta Qingling para descansar bajo el árbol. Esparcieron poder repelente de insectos a su alrededor, lo que mantendría alejados temporalmente a los insectos venenosos. Mirando la figura en las copas de los árboles, Lin Wu sintió un poco de duda en su corazón. Sus pensamientos eran meticulosos, y era fácil ver que Yang Hyuge daba gran importancia a Chui. Fue debido a esta importancia que se sintió extraño. Los cultivadores de espada de la secta Tianxuan eran poderosos y fácilmente capaces de barrer a cualquier enemigo. Estando Chui en la última etapa del núcleo dorado, era muy capaz de luchar contra bestias espirituales de grado 4. No había necesidad de que Yang Hyuge se preocupara tanto. Incluso con su Sidi, Luo Xin, estando en la etapa media del establecimiento de la fundación, Lin Wu nunca se sintió tan preocupado como para tener que estar en un lugar alto para sentirse a gusto como Yang Hyuge. Su Sifu decía que aunque el talento de Luo Sidi era mediocre, su suerte era mejor que la de sus Xixion Sisiges. En tiempos de crisis, Luo Sidi probablemente sería capaz de convertir el peligro en fortuna. Justo cuando Lin Wu pensaba en esto, sintió una oleada de poder espiritual entrar en su rango de percepción. Parecía que una herramienta espiritual voladora se dirigía en su dirección. Al mismo tiempo, la figura que estaba de pie en la copa del árbol desapareció en la dirección de la que procedía la herramienta espiritual voladora, alejándose volando sobre su espada. Lin Wu y los demás discípulos de la secta Qingling no pudieron evitar levantar la cabeza y mirar hacia el origen del movimiento. Un barco volador apareció pronto en su línea de visión. La apariencia de este barco volador era muy familiar para todos en la secta Qingling. Era la herramienta espiritual voladora de Luo Sidi. Al momento siguiente, el barco volador aterrizó junto a ellos y se detuvo. Yang Hyuge había encontrado su Sidi primero y ahora estaba sentado al lado de Chui con una expresión relajada. Se había deshecho de su actitud poco amistosa y parecía haberse recuperado mucho. Los dos bajaron del barco volador, pero su conversación no cesó en ningún momento. El camino fue un poco largo. Me tomó 2 vueltas alrededor de la formación para llegar aquí. Te hice esperar, Yan. No fue demasiado largo. Pude meditar mientras esperaba. Las palabras del espadachín vestido de negro eran una enorme subestimación, como si la persona que estaba sola en la copa de los árboles no fuera él. Los ojos de Lin Wu se llenaron de sorpresa. ¿Podía meditar de pie? Lin Xixion, por fin te he encontrado. Una voz emocionada llegó desde atrás, interrumpiendo los pensamientos de Lin Wu. Luo Xin bajó corriendo del barco volador e inmediatamente animó el ambiente de los discípulos de la secta Qingling. Lin Wu dejó a un lado su atención hacia los dos de la secta Tianxuan y se centró en lo que le había ocurrido a Luo Xin. Apartados de los discípulos de la secta Qingling, Chui y Yang Hyuge acababan de reunirse y se estaban poniendo al día. Cuando se trató del brazalete de rama muerta que recogió, Chui no entró en muchos detalles ya que había discípulos de otra secta cerca. En su lugar, habló de los insectos venenosos y del árbol gigante. En cuanto a lo que pasó cuando entró en el árbol gigante, Chui solo mencionó que había conseguido un mapa de la formación del laberinto. Encontré algunos tesoros y un mapa de la formación. Resulta que fue algo que dejó un superior. En ese momento, pensé que era extraño. ¿Cómo podía haber una formación laberíntica en este pantano? Resulta que alguien la había colocado deliberadamente, pero ¿quién sabe para qué era? Al escuchar las palabras de Chui, Lin Wu no pudo evitar suspirar de emoción. ¿Quizás era para poner a prueba a las generaciones futuras? Compañero cultivador Lin, ¿los de la secta Qingling también quieren este mapa? Chui respondió vagamente y desvió su atención mencionando el mapa. Si pudieran conseguir una copia del mapa, el pantano no les agarraría ningún peligro, y sería fácil encontrar tesoros. Algo tan bueno, ¿qué cultivador no lo querría? Sin embargo, Lin Wu mantuvo la calma. Después de reprimir su emoción, preguntó, por supuesto que nos encantaría tener el mapa, pero no podemos tomarlo a cambio de nada. ¿Qué tal si lo cambio por una parte del mapa del reino secreto Yunxi dibujado por nuestros superiores con el compañero cultivador Chu? Lin Wu había mencionado antes que la secta Qingling tenía algunos mapas de este lugar. Si formaban una alianza, los compartirían, pero la secta Tianxuan se había negado. Ahora que se habían encontrado de nuevo en el bosque pantanoso, podían intercambiarlos entre ellos. Era una situación en la que todos ganaban. De acuerdo. Chui no se negó. Solo quedaban algunos tesoros ordinarios en el bosque pantanoso. El más importante ya estaba en la muñeca de Chui. No sería una pérdida cambiarlo por otro mapa. Después de que ambas partes intercambiaran información,
el cielo se había oscurecido. La noche se acercaba. Los discípulos de la secta Qingling habían conseguido un mapa y naturalmente sabían dónde estaba la salida. Agradecieron a Chui y a Yang Hyuge y se despidieron. Al anochecer, habría el doble de insectos venenosos en el pantano que durante el día, lo que hacía que los discípulos de la secta Qingling estuvieran ansiosos por marcharse. No querían quedarse ni un minuto más de lo necesario. Lo que es más, ahora era muy conveniente para ellos marcharse con la ayuda del mapa. Aunque Luo Xin todavía quería seguir a Chui, se despidió inmediatamente cuando escuchó los sonidos de los bichos arrastrándose por la hierba. Compañero cultivador Chu, me despido de ti. Ojalá nos volvamos a encontrar algún día. Adiós. Chui asintió ligeramente. Lin Wu tomó una herramienta espiritual voladora y se marchó con el resto de los discípulos de la secta Qingling. Después de que se fueran, Yang Hyuge formó un sello con sus manos. Long Jin aún estaba en su vaina, pero su energía de espada aún podía condensarse desde sus manos. La energía espada cayó sobre la hierba que les rodeaba, y su entorno se calmó. Esta vez, todos los insectos venenosos que les acosaban fueron completamente aniquilados. Ai, ¿tenías algo más que decirme? Ahora estamos solos, así que es seguro hablar. Ya no quedaba nadie que interrumpiera su conversación con Ai, así que Yang Hyuge estaba de buen humor. Yang Hyuge había estado con Chui durante tantos años, así que podía entender inmediatamente con solo mirar a Chui a los ojos. A Yan, el interior de ese árbol gigante no era nada ordinario. Chui explicó lo que había sucedido en detalle. Después de terminar de hablar, Chui levantó su mano y le mostró el brazalete de vida en su muñeca. Ese mayor esperaba que pudiera enviar esto al Valle del Rey de la Medicina, pero parece que no he oído hablar de tal lugar en el reino Yunhua. Para sorpresa de Chui, el espadachín vestido de negro frente a él no respondió de inmediato. Su habitual expresión calmada estaba un poco aturdida en este momento, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Yan, despertando con las palabras de Chui, los ojos de Yang Hyuge se movieron ligeramente mientras le respondía lentamente. En efecto, no hay ningún Valle del Rey de la Medicina en el reino Yunhua, pero había uno en el reino Junín. El Valle del Rey de la Medicina en el centro de los 9 reinos era un viejo título de tiempos antiguos. Aunque el Valle del Rey de la Medicina había sido sellado en los últimos años, había muchos rumores circulando por el reino Junín. Se decía que sus habilidades médicas habían alcanzado el nivel más alto de curar a los muertos, devolver la carne a los huesos, o en términos más simples, la resurrección. Yang Hyuge nunca había estado en contacto con el Valle del Rey de la Medicina, así que no sabía mucho sobre ellos. Cuando llegara el momento de volver a la familia Yan, preguntaría, pero ahora mismo, el brazalete en la muñeca de Chui necesitaba ser revisado. Ai, ¿por qué no te lo quitas primero? Quiero asegurarme de que no te hará ningún daño. En el hombro de Chui, la bestia tragadora de oro asintió, mostrando un raro acuerdo con las palabras de Yang Hyuge. De acuerdo. Chui tomó el brazalete de Vid y se lo entregó a Yang Hyuge. Justo cuando el dedo de Yang Hyuge estaba a punto de hacer contacto con el brazalete de Vid, de repente emitió una hebra de energía espiritual verde claro y rodeó el dedo de Yang Hyuge. Esto. Había cierta vacilación en los ojos de Chui. El toque fue fugaz, y Yang Hyuge retiró rápidamente su mano. Mirando pensativamente el brazalete de Vid, dijo, de hecho es algo que usan los cultivadores médicos. Lo que hizo que Yang Hyuge se sintiera extraño fue que el brazalete de Vid parecía ser capaz de sentir el maligno en su cuerpo y espontáneamente enviaba energía espiritual para ayudar a suprimirlo. ¿Este brazalete era del Valle del Rey de la Medicina? ¿Cuál era la conexión entre él y el abismo negro bajo el altar de la familia Yan? Yang Hyuge había estado a cargo de suprimir el maligno desde que nació. Antes de él, era responsabilidad de generación tras generación de sucesores de la familia Yan suprimir el maligno. Podría ser rastreado a través de la historia de su familia, pero Hyuge Yan todavía no sabía cómo el maligno llegó a ser. Nunca antes se había preocupado por estas cosas, pero ahora que vio el brazalete de Vid en la muñeca de Chui, tuvo algunas ideas. El declive del Valle del Rey de la Medicina también puede estar relacionado con el maligno. Entonces, ¿cómo puedo devolverlo? Originalmente había planeado preguntar a los ancianos de la secta y a los superiores después de nuestro regreso para ver si sabían algo sobre el Valle del Rey de la Medicina en el centro de los 9 reinos. Chui todavía estaba preocupado por la última petición del cultivador. Yang Hyuge bajó los ojos. Dejémoslo en manos del destino por ahora. Este tesoro fue obtenido originalmente por el destino, así que no nos preocupemos demasiado. Ya no quedaba nadie en el Valle del Rey de la Medicina.
El valle estaba sellado, así que aunque lo enviasen allí, no podría llegar a su dueño original. Lo que es más, los dos reinos estaban ahora divididos. Bajo la influencia del Dao celestial, a los cultivadores del reino Junin no se les permitía entrar en el reino Yunua a voluntad. En cuanto a los cultivadores del reino Yunua que van al reino Junin, la matriz de teletransporte espacial solo podía ser utilizada por cultivadores por encima de la etapa de refinamiento del vacío. Con el talento de Chui, aunque era posible para él alcanzar ese nivel, todavía tomaría algún tiempo. Al final, fue por el egoísmo de Yang Hyuge. Él no quería que Chui fuera al reino Junin debido al brazalete de Vid. Era más caótico que el reino Yunua, e incluso podría ser peligroso, especialmente con el estatus de Ai como cultivador médico. Entonces me lo quedaré por ahora. Después de escuchar las palabras de Yang Hyuge, Chui suspiró. Ese superior era de una era diferente de cultivo. Ahora que habían pasado tantos años, no había rastro del lugar que había dejado atrás. Sin embargo, su raíz espiritual era muy adecuada para el brazalete de Vid. Si había una oportunidad, iría al Valle del Rey de la Medicina, en el centro de los 9 reinos, para encontrar respuestas. «Ayan, ¿dejamos este lugar también?», sugirió Chui. No quedaban muchos tesoros en el pantano, pero aún quedaban los insectos venenosos. Claro. Yang Hyuge asintió. Usó una técnica para controlar su espada y Long Jin se movió al lado de los dos. Chui se puso encima de Long Jin y Yang Hyuge le sujetó el hombro por detrás. La bestia tragadora de oro originalmente quería recostarse sobre el hombro derecho de Chui, pero al ver dónde estaba colocada la mano de Yang Hyuge, se movió hacia la izquierda. De todos modos, se negó a quedarse en las manos de su maestro con la hierba traviesa. Yang Hyuge no golpeó la hierba mala, lo que decepcionó a la bestia tragadora de oro. Long Jin se elevó hacia el cielo y se dirigió hacia la dirección más allá del pantano.